Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa de política, economía y temas de actualidad que se pasa por Canal C los lunes a las 23 horas, los martes a las 16:30 y los domingos a las 12:30. Hoy he invitado a una persona con quien quiero hablar de ajedrez. Y para hablar de ajedrez no hay nada mejor que invitar a un matemático. Juan Guillermo Bosch, ingeniero civil, calculista de estructuras, profesor de las materias de matemáticas y llegó a ser decano de la Universidad Católica de Córdoba, con quien voy a hablar de este tema. Ya van a ver ustedes por qué. Cancho, bienvenido al programa y muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a vos. La semana pasada ha habido un importante congreso de ajedrez en Córdoba, ha venido un gran maestro y también se ha explicado que se ha pedido y se ha conseguido que el ajedrez sea materia opcional en las escuelas. Como el ajedrez está vinculado con la actividad mental y fundamentalmente con la actividad mental del niño, lo que se llama la estimulación temprana, y está vinculado con el juego, lo que hace muy interesante para el aprendizaje eficaz, que es un tema que a mí me compete personalmente, es que te he invitado, Cancho. La primera pregunta entonces sería, ¿el ajedrez es un juego? ¿El ajedrez es una ciencia? ¿Qué es el ajedrez? Dos grandes maestros internacionales de Córdoba, Guillermo Sope y Raúl, bueno, se me ha ido el apellido en este momento, escribieron un libro sobre la vida del gran maestro Erich Elizcases. El libro comienza con una frase de Elizcases, una idea de Elizcases que dice: si al ajedrez lo juega Lasker, es filosofía. Si al ajedrez lo juega Capablanca, es ciencia. Si al ajedrez lo juega Alekhine, es arte. Y si al ajedrez lo juega un aficionado, es nada más que un juego. Yo le agregaría que si lo juega Kasparov, que fue otro campeón mundial, es guerra. Es guerra. Es guerra. Bueno, empecemos por filosofía. Bien. Yo creo que se refiere a que el rey, que es la pieza fundamental, que si lo matan se acaba el partido, tiene muy pocas posibilidades de movimiento. Así es. Y que el peón, que es la pieza de menor importancia, si persiste y llega a coronar, se convierte en reina, que es la más valiosa. Sí, hasta puede optar de convertirse en rey, en reina, o en una otra pieza de menor valor, pero que en determinadas circunstancias tiene una importancia mejor, más esencial que la reina. Ajá. O sea que ahí está la filosofía del juego. Aparentemente es
el ascenso que puede llegar a tener una simple pieza si se sacrifica y para llegar a ocupar una posición y apoyada por todas las otras piezas del tablero que han hecho sus jugadas, sus juegos para obtener ese. Bueno, ¿qué pasó con Capablanca? Explica quién fue Capablanca y qué descubrió Capablanca. Bueno, Capablanca era un cubano que a los 3 años demostró que iba a ser un genio del ajedrez. Estaba viendo una partida del padre con otro jugador y cuando terminó la partida, con el respeto que tenían los niños de 3 años hacia su papá, que ya no los tiene. Que ahora no los tienen, no veo lo mismo en mis nietos al menos, le dijo, me parece que te equivocaste al mover un caballo. He visto en el desarrollo de la partida que el caballo siempre va de una casilla negra a una casilla blanca y vos moviste tu caballo de una casilla negra a otra casilla negra. Entonces el padre le dijo, a ver, vamos a ver, reprodujeron con el adversario la partida y el adversario le hizo notar, es verdad, el chico tiene razón, en ese momento vos hiciste esta jugada. Entonces el padre lo miró y le dijo, ¿vos te animarías a repetir la partida? Por supuesto, y le repitió toda la partida. ¿Cuántos años tenías? 3 años. Repitió toda la partida. Como repitió toda la partida, el padre le dijo, ¿vos te animarías a jugar conmigo? Sí, le dijo, me animaría. Fue la primera partida de las innumerables partidas que ganó en su vida. Bueno, ¿Por qué viene la genialidad de Capablanca? Eso te iba a preguntar. Porque es el más grande de los estrategas que tuvo el ajedrez. ¿Qué significa estrategia en el ajedrez? Bien, voy a decir una definición que dijo sobre estrategia y sobre táctica que figura en el libro de Yuri Aberbach, un alemán, el gran maestro polaco Tartakofer, que fue el profesor de nuestro gran Miguel Najdorf, el gran maestro internacional Miguel Najdorf, dijo, estrategia es lo que es saber qué hacer cuando no hay nada que hacer, y táctica es saber qué hacer cuando hay algo para hacer. O sea, la táctica es lo que el cúmulo de jugadas, de variantes que uno ve frente a un tablero. La estrategia no está puesta en el tablero, está en la mente del que juega. Está vinculado, es un plan a largo plazo. Vinculado con la creatividad, entonces. Claro, la estrategia es la creatividad. Es el gran aporte de ese jugador a esa partida. Y vos encuentras en la estrategia del ajedrez, en la estrategia militar, pensemos en Napoleón, en la estrategia administrativa, pensemos en Peter Drucker cuando inventó la administración por objetivos. ¿Una similitud? Total. Capablanca, cuando jugué el Campeonato del Mundo en Buenos Aires con Alejandro Alekhine, se detestaban. Y había partidas que Capablanca hacía las jugadas y se retiraba. En un momento dado, de paso estaba saliendo con una condesa rusa que lo venía a buscar. ¿Pero en Buenos Aires? En Buenos Aires, en el año 1927. Y salían a pasear, qué sé yo, y volvía cuando se había desarrollado parte de la partida y el otro había jugado y a él se le corría el tiempo en el reloj. Entonces, en un momento dado que volvió y vio una posición que lo había sorprendido a Alekhine con una jugada ingeniosa, se fue a un cuarto, se hizo poner un tablero, puso la posición y le estudió y volvió, se sentó y le hizo tablas, que estaba aparentemente perdido para todo el mundo, o sea que hizo un plan estratégico para llegar a lograr las tablas en una posición aparentemente perdida para todo el mundo. Bueno, y lo encontró. Hablemos entonces de la planificación a largo plazo. Un jugador de ajedrez mueve un caballo y está pensando en 17 jugadas después. ¿Cómo puede ser eso? En general no es que se mueva un caballo y se piensa en 17 jugadas después. La estrategia implica muchas más cosas que mover un caballo. Es un plan para la partida. O sea, en cada partida, cada una de las partes desarrolla un plan que para uno resulta bueno
y para otro resulta malo. Uno triunfa sobre el otro, o los dos son buenos y ven el mismo plan y llegan a una posición de tablas. Bueno, ahora te tengo que meter en otro tema, porque me has hablado de que para unos sí y para otros no. ¿Qué pasa con los cerebros electrónicos que ahora le están ganando a los grandes maestros? ¿Y cómo es posible que un cerebro electrónico pueda elaborar un plan? Yo sé que vos te refieres al tema de Kasparov cuando perdió con Deep Blue. Explica qué es Deep Blue. Deep Blue es un sistema de computación que ya no es jugar contra una computadora, sino que era un sistema enorme de computación. Y yo creo que todo el juego ese de esos sistemas se basa en la velocidad de procesamiento de datos y en la acumulación de datos. O sea, ese sistema tenía millones de casi todas las partidas que se habían jugado en el mundo conocidas en la historia del ajedrez. Tenía todas las jugadas. Entonces, cada vez que Kasparov hacía una jugada, él pasaba por todas las partidas y a lo mejor Kasparov en esa partida, que es la única que le pudo ganar Deep Blue a Kasparov, cayó en la trampa, llamémosle así, de entrar en unas cosas que el sistema tenía conocidos. Vos me estás diciendo entonces que por lo menos hasta ahora el ser humano sigue siendo superior a la inteligencia artificial, por lo menos en el ajedrez. Yo creo que jamás la va a igualar a los sistemas de inteligencia artificial a la inteligencia del ser humano. Bueno, andé esta tarde a visitar a mi mamá, que te va a dar un beso por lo que has dicho. Nos quedan muy pocos minutos, tengo que hablar del último tema, Cancho. Dale. Explicar lo que es una partida a ciegas y qué hacías vos con tu amigo Bronstein en la última fila del Colegio Santo Tomás. No, del Manuel Belgrano. Del Manuel Belgrano, perdón. En las clases aburridas nos íbamos a la última. Él, Luis Marcos Bronstein, ya que lo ha citado, fue uno de los mejores jugadores que tuvo Córdoba. Llegó a obtener el título de maestro internacional, que es el máximo título obtenido por un jugador cordobés. No hay ningún gran maestro cordobés, solamente Lis Cases, pero era austríaco que vino antes de la Segunda Guerra y no pudo volver. En el secundario vos estabas parejo con Bronstein. No, para nada. Bronstein me superaba totalmente. Me superaba ya. Me superaba. Pero ¿Vos decís en altura, Cancho? En altura siempre me superó. Y no es difícil. Pero ajedrecísticamente... Un minuto nos queda. Sí, ajedrecísticamente él era brillante y yo era un diletante. Bueno, ¿qué es jugar a ciegas? Entonces, él me dijo, ¿querés que juguemos al ajedrez? Bueno, porque era muy aburrida la clase. Estábamos en la última fila, entonces me dijo, bueno, tenemos que jugar a ciegas. ¿Estás loco? Le digo yo no sé jugar a ciegas. Entonces me dice, imagínate el tablero, las 64 casillas, las 32 piezas puestas, las 8 piezas y 8 peones del blanco, del negro, la casilla, el tablero puesto. Sí, bueno, ¿las ves? Entonces yo hice así y vi el tablero con las piezas. Y me dijo, sí. Por ejemplo, yo muevo peón 4 rey, que antes se decía peón 4 rey, ahora se dice E4, porque ahora se usa un sistema... más racional. Más racional. Bueno, E4, E5, CF3, CF6, CC6, AB5, A6... Vos visualizabas en tu mente. Claro, yo iba viendo las jugadas y todas esas jugadas, y entonces vos veías que el peón estaba en la casilla 4 rey, el otro estaba en la casilla 5 rey, el caballo estaba en la casilla 3 alfil rey, el otro caballo estaba en la casilla 6. Bueno, quiere decir entonces que el ajedrez sí sirve para estimular la inteligencia temprana. Por supuesto que sirve, yo lo creo esencial. Bueno, Cancho, se nos acabó el tiempo, me están haciendo señas, te agradezco mucho tu visita. Si querés invitarme otro día, esto da para mucho. Sí, ya lo sé, serás invitado. Bueno.
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Cara o seca de la historia. Número 39. En vísperas del primer centenario, la Argentina, amén de ser una república consolidada, era el granero del mundo. Sí, pero el sistema político liberal concentraba el poder de mando en un grupo de notables, representantes de la clase alta. Además, el sistema económico liberal no alcanzó a trasladar los enormes beneficios pecuniarios hasta los estratos inferiores. Claro que el liberalismo, aplicado adecuadamente, siempre se autoperfecciona con el transcurso del tiempo, como ocurrió con la ley Sáenz-Peña, surgida de las propias entrañas liberales, que convirtió a nuestro país en una verdadera república democrática. Y el perfeccionamiento del régimen económico, la revolución del 30 impidió el natural progreso material que, por efecto cascada, hubiese llegado a todas las capas sociales. ¿Debido a qué? A que una economía liberal no funciona en un contorno político totalitario. ¿En qué basas tal aseveración? En nuestros fracasos y en el éxito de aquellas naciones que sí aplicaron el sistema. Una explicación sencilla, con intelecto y memoria. Cara o seca de la historia de Eduardo Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. ¿Qué pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados? Se habló 8 horas en la Cámara y se hablaron 8 días después en la televisión. Pero la esencia de lo que pasó, muy poca gente lo advirtió. El ex ministro De Vido dijo 3 frases en el recinto de diputados ante las cámaras de todo el país que lo estaban tomando.
en donde dijo textualmente: quiero aclarar que yo soy responsable de todo lo proyectado y ejecutado durante mi gobierno, fueron 12 años, junto con los presidentes que me nombraron, los gobernadores e intendentes que me acompañaron, algunos ministros del gabinete y muchos de ustedes, se refería a los diputados. ¿Qué significa esto que dijo Devido? Si uno lo analiza, Devido hizo una advertencia y una amenaza. ¿A quién? A Cristina, a los gobernadores, a los intendentes, a los legisladores y a los exministros. ¿Qué dijo? Primero, esto lo hice yo, porque él en ningún momento dijo yo soy inocente. Si ustedes a mí me quieren sacar de un recinto, o ustedes van a decir yo soy inocente. Nadie dijo Devido es inocente. Él dijo yo soy responsable de esto, junto con tal y con tal. De manera tal que estaba diciendo, señores, si ustedes no me apoyan a mí o no hacen para que me apoyen a mí, y yo caigo, ustedes están tan involucrados como yo. ¿Y dónde está la amenaza? La amenaza está en la palabra responsable. Yo soy responsable de esto junto con los presidentes que me nombraron. ¿Qué significa eso? Hice lo que los presidentes que me nombraron me mandaron a hacer. Y lo hice con los gobernadores, porque Vialidad Nacional le pasaba la obra pública a Vialidad Provincial o al ente municipal para los municipios grandes. Eso es una amenaza mafiosa pública. Hay un solo caso en la historia de la Argentina que yo conozca, que es el caso de Vudú en aquel famoso discurso, ¿se acuerdan? En solitario. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Congreso, en minoría, pero apañó a Devido, que Devido quedó en el Congreso. Y entonces, Devido en diputados, Menem va a volver al Senado porque va a ser senador, Cristina va a ser senadora, va a perder las elecciones pero va a ganar una banca. El Congreso, diputados y senadores, se está convirtiendo, mis queridos amigos, en una cueva de mafiosos que se resguardan en el recinto donde se hace la ley para salvarse del brazo de la ley. Y yo me pregunto, ¿qué autoridad moral va a tener Devido o Menem o Cristina para promulgar una ley siendo ellos personas que están tan cuestionados y que no hace falta probarlo porque está absolutamente probado el cuestionamiento? ¿Saben lo que va a ocurrir? Este mal legislador va a hacer una ley que, como no tiene autoridad moral para hacerla, la gente, si puede, no va a cumplir la ley. Y eso es lo que va a empezar a ocurrir en la Argentina. ¿Qué puede hacer Cambiemos, concretamente Macri? Titular de un poder ejecutivo que ha sustituido a un poder ejecutivo corrupto, si queda un poder legislativo con resabios de corrupción muy importantes y un poder judicial que por acción u omisión se convierte en los resultados en corrupto. Vamos a hablar de lo que interesa. Lo que interesa en un problema complejo es el resultado. ¿Por qué dice eso? Porque no juzgan. ¿Qué puede hacer ese poder ejecutivo cuando los otros dos poderes no lo acompañan en la lucha contra la corrupción, que es fundamental? ¿Por qué es fundamental? Porque el problema económico argentino es terrible, es muy grave. La única forma de que tiene Cambiemos de salir de esta crisis económica que el país está, porque el gobierno anterior así lo dejó, es conseguir la confianza interna y externa. ¿Por qué interna? Porque necesita el apoyo de aquellas personas a quien se les pide sacrificios en aras de cambios que van a venir a posteriori. ¿Y por qué externa? Porque se pide a gente titular de activos financieros
que los inviertan en este país y no en otro país que podrían hacerlo. Pero si no atacan a la corrupción en tiempo y forma, no van a conseguir mantener esa débil esperanza que todavía han suscitado, esa débil confianza que tienen en el momento. ¿Y cómo van a hacer si los otros dos poderes no lo acompañan? Tendrá que recurrir al cuarto poder, tendrá que recurrir a la opinión pública. Sí, pero la opinión pública es una cosa muy vaga, dirá usted. Hay una herramienta concreta que se ha propuesto, que es una CONADEP de la corrupción. Una CONADEP con C de la corrupción. Nombrar a 6 o 7 personas probas, no vinculadas con los partidos, conocidas, aceptadas por todo el mundo. Voy a poner ejemplos. Santiago Kovadlov, Marcos Aguines y otros más, que formen una comisión, que recepten todas las denuncias, las clasifiquen, las ordenen y las luego divulguen. Y entonces la gente va a poder, a través de esta comisión, va a poder seguir el análisis de la corrupción, que va a servir a los jueces, no para presionarlos, no se puede presionar a los jueces, pero para que vean que la opinión pública está interesada en el seguimiento cotidiano y permanente. Los jueces tienen los tiempos judiciales, no los apuren. No, señor, los tiempos judiciales son los del juez de Brasil, que en 2 años consiguió la renuncia de una presidenta y la condena de un expresidente. No los tiempos judiciales de los jueces y fiscales argentinos, que demoran 17 años para una causa. Esos señores, jueces y fiscales, llévenlos a una empresa privada. No duran un mes, mis queridos amigos. ¿Saben cuánto ganan los jueces y fiscales? Que está bien que los ganen, pero comparados con los otros cargos del país, llévenlos, hagan una prueba, lleven un juez a una empresa privada para que vean que con la eficacia con la eficacia que tienen, ¿cuánto tiempo duran en una empresa privada? Duran un mes. Entonces tiene que haber un cambio muy grande. ¿No lo quieren hacer? Recurramos a la opinión pública, formemos una CONADEP y entonces conseguiremos el resultado que consiguió Alfonsín en un tema que era muchísimo más complicado, con la CONADEP. ¿Lo recuerdan? El tema de los desaparecidos, el tema de la lucha contra un poder que todavía existía, que actuó en contra de la guerrilla por fuera de la ley. Ese ejemplo, creo yo, pero esto no es una idea mía, por supuesto, cree mucha gente que es una útil herramienta que tendrá Macri y Cambiemos para poder solucionar el problema de la falta de eficiencia, de la falta de honestidad y de la falta de honor en los otros poderes que no la tienen. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.